El día de hoy estaremos hablando de plantilla para Elementor y hoy te voy a mostrar cuáles son las dos mejores librerías de plantilla que te ofrece plantillas profesionales de muy buena calidad y 100% editable y lo más importante, completamente gratis para utilizar con Elementor. Así que si estás interesado en saber cuáles son esas dos librerías de plantilla, te recomiendo que vea el video hasta el final. Así que empecemos de una vez con lo que es este proceso. Bien, una de las librerías que yo utilizo a la hora de construir páginas con lo que es Elementor es Envato Elementor, valga la redundancia. Es una de esas librerías de plantilla que te ofrece tanto plantilla de pago como plantilla gratuita, pero lo que te ofrece en el área de plantilla gratuita realmente vale la pena y se lo voy a mostrar en este momento. Aquí ya estoy dentro del área de plugin y vamos a escribir el nombre de Envato. Muy bien, ya ahí ha hecho la búsqueda y como pueden ver, Envato Element tiene alrededor de más de 1 millón de instalaciones activas, aunque dice ahí que no es compatible con la versión que tenemos de WordPress. Al momento que estoy grabando este video es una versión reciente de WordPress, pero hace 3 meses fue su última actualización. Realmente este plugin está diseñado es simplemente para que usted tenga acceso a las plantillas. No es que usted va a tener widget o otro tipo de opciones con lo que es este plugin. Vamos a instalarlo. Ahí ya lo instalamos y lo activamos. Aquí nos presenta este icono donde nos da la bienvenida. Tenemos los kits de plantilla, paquete gratuito, bloque gratuito y paquete de instalación. También tenemos las opciones de foto y ajuste. Vamos a ir viendo algunas de ellas, como por ejemplo desde aquí, como le dije al principio, nos da la bienvenida y aquí tenemos diferentes opciones que podemos acceder con ella. Aquí si queremos entrar a lo que es el área de fotos, esta opción solamente está disponible para las versiones de pago, pero cuando hablo versiones de pago, recuerden que Envato es una empresa que a través de una suscripción te ofrece acceso a diferentes tipos de plantilla, imágenes, videos. Son muchas cosas que ofrece Envato. Y cuando usted tiene esa suscripción, desde el plugin puede acceder tanto a las plantillas premium como a lo que tiene que ver con las imágenes premium. Vamos a mostrarle primero lo que son las plantillas premium. Aquí, como pueden ver, son kits de plantilla completo que usted va a tener disponible a la hora de adquirir esta suscripción. Podemos ir viendo algunas de ellas. Vamos a previsualizar para que vean de qué le hablo. Miren la calidad de estas plantillas, como pueden observar. Que por cierto, si usted está interesado en tener plantilla como esta, yo les recomiendo que se pertenezca a nuestra comunidad de Telegram, la cual anuncié en un video anterior, que también podrá tener disponibilidad alguna de estas plantillas. Bien, esto es ya en el caso de lo que son las plantillas de lo que es la versión de pago. Vamos a volver aquí, pero miren lo que vamos a obtener con lo que es la versión gratuita. Miren esta gran cantidad de plantillas que vamos a poder utilizar completamente gratis. Si se dan cuenta, por aquí nos dice que vamos a tener una colección de alrededor de 153 kits de plantilla, que dentro de esos 153 kits de plantilla vienen 2.389 plantillas completamente gratis. Y si podemos ver también lo que vamos a obtener con esta plantilla gratis, porque no son plantillas sencillas, sino vamos a mostrarle esta para que ustedes vean la calidad con la cual usted va a tener disponible con este tipo de plantilla, y son completamente gratis. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a dirigirnos a Elementor y vamos a mostrarle cómo sería el proceso de instalación de esta plantilla para poder ser modificada. Vamos a esperar a que Elementor cargue. Aquí tenemos Elementor. De aquí me voy a dirigir lo que es Envato. Aquí directamente a lo que es el área de
plantilla premium. Y también, que se me iba a pasar, vamos a tener lo que son bloques, secciones también que vamos a poder utilizar, como por ejemplo, si yo quiero agregar un header, aquí me va a mostrar diferentes headers que voy a tener disponible completamente gratis. Al igual que lo que son los giros, también esto yo lo voy a poder utilizar completamente gratis. En el caso de las plantillas, aquí la tenemos por categoría, podemos hacer una filtración, vamos a buscar las que son de tecnología, aquí me muestra 5 plantillas que puedo utilizar sin ningún inconveniente, y el proceso de instalación es muy sencillo, simplemente le damos a instalar el key y aquí ya lo ha instalado, lo podemos previsualizar. Y aquí arriba nos dice que necesitamos cumplir con este requisito para que las plantillas que seleccionemos funcionen. Con eso no hay ningún problema porque él lo hace automáticamente. Simplemente le damos a instalar los requisitos, le decimos que sí, que lo instale y ya aquí ha terminado el proceso. Y ya con eso yo puedo instalar cualquiera de estos tipos de secciones que trae la plantilla, como por ejemplo a nivel de esta sería la página de inicio, la de quiénes somos, tenemos 3 tipos de páginas de quiénes somos, el área de soporte, la de los precios, también tenemos la de contacto, tenemos 1, 2, 3 páginas de contacto, también tenemos un pop-up y área de suscripción o llamado a la acción. Si yo selecciono, vamos a suponer la plantilla de inicio, que en este caso tenemos 3 por lo visto, y yo quiero ver qué trae la 3, simplemente le doy aquí a previsualizar, aquí me muestra lo que trae cada una. Vamos a cerrar aquí, abro por aquí y ahí veo lo que trae y al final instalo la que mejor me convenga. En este caso vamos a instalar esta, le damos a instalar por aquí. Esperamos que termine. Como están viendo, es un proceso bastante rápido, no toma tanto tiempo. Y ya aquí está cargando lo que es la plantilla. Vamos a ver si ha terminado de cargarla completa. Muy bien, aquí la tenemos completamente cargada. Ya de aquí en adelante simplemente usted editarla a su gusto, puede cambiar tanto las imágenes como la tipografía. Si quiere también agregarle una sección, lo puede hacer directamente por aquí. Vamos a suponer que yo quiero agregarle un bloque de quiénes somos. Vamos a suponer que yo quiero agregarle esto, le doy a insertar y ya aquí lo agrega y simplemente es modificarlo y adaptarlo a nuestro gusto. Esto es en el caso de Envato. Como pueden ver, es un proceso fácil y sencillo de hacer, un paso a paso muy fácil de hacer. Ahora vamos con la segunda librería de plantilla, que es muy buena y se parece un poco a Envato, pero esta es más 100% dirigido a lo que son la plantilla. Vamos a salir de Elementor y vamos de nuevo a lo que es el área de plugin. En este caso, el plugin que vamos a instalar es muy conocido, es Starter Template. Esta es una librería que viene para facilitarnos una gran variedad de plantillas. Mayormente Starter Template se dio a conocer con Astra, que Astra lo incluye a la hora de instalarlo. La plantilla viene con una opción que lo podemos instalar para acceder a toda su librería. Tiene más de 2 millones de instalaciones activas, más de 5 estrellas y hace 2 días fue su última actualización, compatible con la versión que estamos trabajando en este momento de lo que es WordPress. Vamos a instalarlo y vamos a ver todo lo que nos ofrece Starter Template. Vamos a activarlo. Una de las cosas que me gusta tanto de Starter Template como en el caso de Envato es que te da opciones de trabajar con diferentes constructores de páginas. En el caso de Starter Template, tú puedes trabajar con lo que es Gutenberg, que es el editor de página oficial que viene en WordPress. Y también te da la opción de trabajar con Elementor, que es el que mayormente utilizamos, y otro tipo de constructor de página. Ya que tenemos lo que es Starter Template instalado, simplemente vámonos a lo que es el área de página. Aquí voy a crear una página nueva. Vamos a colocarle un nombre
colocamos el nombre. Aquí en plantilla yo voy a elegir lienzo en blanco. Quizá algunos se están preguntando por qué aquí en plantilla elijo lienzo en blanco y no elijo lo que es plantilla por defecto ni elemento ancho completo. Bien, cuando en mi caso a mí me gusta trabajar con lo que es el lienzo limpio, sin etiqueta, sin logo, sin menú, sin pie de página. Me gusta trabajar desde cero, como quien dice. Ya después que he elegido lienzo en blanco, le doy a publicar para que la página se guarde y ahora sí vamos a darle vida con elementos. Vamos a esperar que el elemento cargue como siempre y ya aquí tenemos nuestra área de trabajo. Bien, aquí tenemos lo que es la librería de Starter Template. Starter Template, al igual que Envato, viene con su versión de pago, que a veces muchos cometen el error y piensan que comprando la versión de pago de Astra van a tener acceso a lo que es la librería de las plantillas premium, y realmente no. Existen en Astra 3 tipos de suscripciones y la número 2 es la que te incluye acceso a las plantillas premium. La primera, que es la que mayormente todo el mundo compra, que creo que cuesta menos de $50, esa no te da acceso a las plantillas premium. Eso deben de tomarlo en cuenta. Pero como vimos en Envato, Astra Starter Template viene con una opción que nos muestra plantillas gratuitas que vamos a poder utilizar sin la necesidad de comprar ni Envato Pro, en caso de que usted vaya a trabajar con Envato o con Astra, perdón. No necesitan tener lo que es la versión Pro de Astra para acceder a esta parte. No, simplemente usted cuando lo instale aquí le va a mostrar todas las plantillas, tanto la de pago como la gratuita. Y aquí usted simplemente selecciona la gratuita y ya sabe que todas las plantillas que le va a aparecer, usted la va a poder utilizar sin ningún problema. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de plantillas para diferentes tipos de proyectos, que es de la cosa que más me gusta porque no nos ata a un solo tipo de formato, sino que podemos tener diferentes tipos de opciones para crear diferentes páginas. Como por ejemplo, si yo quiero crear una tienda de WooCommerce, aquí yo tengo una página que puedo utilizar para esos fines y es completamente gratis. No tengo que comprar ni la versión de pago ni nada sucesivamente. Y aparte de eso, aparte de la página principal, me da 2 páginas más, como la página de contacto y la de quiénes somos. Hay algunas plantillas que te dan más opciones. Te puede dar el kit completo. Vamos a ver, esta también por igual, te da lo mismo. Pero existen algunas que le he visto ya que realmente me da hasta la página de servicio. Vamos a ver esta. Bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí esta te da 4 páginas, te da incluso la página de los planes de servicio y así sucesivamente. Vamos a aprovechar esta misma y vamos a instalarla para que ustedes vean el proceso. Esta sería la página principal que yo voy a instalar y aquí simplemente le voy a dar a importar la plantilla. Y ahí ya comienza lo que es el proceso de importación. Aquí simplemente esperar a que termine ese proceso. Ahí ya ha terminado. Y como pueden ver, ya la tenemos dentro del área de trabajo de elementos. Y es simplemente seleccionar el área que queremos modificar a nuestro gusto. Le damos a publicar y vamos a previsualizar. Y así se vería nuestra página ya dentro de los buscadores. Y bien, muchachos, el día de hoy les mostré mis 2 librerías de plantilla favoritas, las que yo más utilizo a la hora de trabajar diferentes tipos de proyectos con elementos. Existen más librerías, pero creo que estas 2 realmente son las que por el momento, al momento que estoy filmando este video, son las que más plantillas profesionales nos ofrece completamente gratis. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si ya lo han estado utilizando, si le ha dado un inconveniente cualquiera de estas plantillas, si conocen otras librerías de plantillas también me lo dejan saber en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, duda, por igual me lo dejan saber en los comentarios. Y
Si el contenido le ha gustado, nos puede ayudar, si así lo decide, con un me gusta, dejando su comentario, y si no está suscrito al canal, suscribiéndose. Eso para nosotros es de mucha ayuda y es lo único que pedimos para seguirle entregando este contenido. Así que nada, muchachos, me voy a despedir por el día de hoy de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.